United with Christ. Meet local churches with open doors, serving throughout the Border Valley community and sharing the truth and hope of God's love and salvation. A presentation of Life Christian Broadcasting Television. And now, United with Christ. Qué placer poder volvernos a ver durante este tiempo. Gracias por la oportunidad que usted nos da de entrar en su casa a través de estos medios de comunicación. Gracias también al Canal 38 por las oportunidades que ofrecen a los ministerios de poder estar durante este tiempo con ustedes. Para nosotros en Iglesia Filadelfia es una bendición. Estamos en 2400 George Dieter, aquí en El Paso, pero si usted vive en el área de Canutillo es 500 Central, a un lado de la escuela de ahí de Canutillo, o tal vez prefiere visitarnos en Ciudad Juárez, en la colonia industrial. La iglesia es el Triunfo de la Cruz, a 2 cuadras a espaldas de la Escuela Secundaria Federal número 4. Puede buscarnos también en Facebook, si busca Triunfo AD, de Asambleas de Dios, Triunfo AD. Usted puede encontrar ahí el Triunfo de la Cruz. Puede hallarnos también en Canutillo, Cántico de Redención, así con ese nombre, o Filadelfia, El Paso. Y vamos a continuar este día hablando sobre el tema del sufrimiento. Estos son días en los que comúnmente estamos experimentándolo de una forma muy real, de muchas formas, y especialmente por esta pandemia. Pero vamos a hablar hoy más sobre cómo es que se ve el sufrimiento en el Nuevo Testamento. Hemos estado hablando sobre el sufrimiento y lo que enseña en el Antiguo Testamento y cómo es que esto se conecta con el Nuevo Testamento. Pero antes de hablar de este tema, sufrimiento en el Nuevo Testamento, y también saludar a nuestro invitado para el día de hoy, está conmigo Milka Andabaso, que y la semana anterior estuvo también para hablarnos sobre Arpegio Escuela de Música. Milka. Bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por el Canal 38 que nos da esta oportunidad de estar aquí nuevamente para presentarles este proyecto. A las personas que nos escucharon la semana pasada, pues aquí estamos nuevamente animándoles a que sean parte de esta escuela, y de igual manera las personas que tal vez no escucharon la semana pasada, aquí estamos para darles más detalles. Sí, pues es la Escuela de Música Arpegio, ubicado en 2400 George Dieter. Y nuestra visión, nuestra misión es capacitar músicos que puedan servir en sus iglesias a través de un plan de cursos que incluye teoría de música, entrenamiento auditivo, una clase de adoración. Es básicamente pues preparación ministerial, espiritual, y también preparación en su instrumento, en la música, en teoría, para que con estas dos cosas combinadas, el estudiante al terminar estos estudios pueda servir fielmente en su iglesia, esté preparado teóricamente y espiritualmente para servir mejor a Dios, porque sabemos que Él se merece lo mejor, nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración. Así es que eso es lo que nos apasiona como escuela, y estamos aquí para compartirles ello y invitarles. Si este es tu anhelo, si es tu pasión, si tú necesitas o anhelas aprender un instrumento, servir a Dios en esta área, esta es tu oportunidad de hacerlo. Somos muy accesibles, nuestro costo, la verdad, no es muy alto. Así es que si quieres más información, puedes llamar al 915-740-3758. Una vez más, 915-740-3758. Tenemos maestros excelentes, ansiosos por enseñarles, que tienen años de experiencia, algunos graduados con una licenciatura en música. Así es que estamos listos para empezar el 28 de agosto. Una vez más les invitamos nuevamente que ustedes, si gustan, tomen esta oportunidad y pues tomen esta oportunidad de servir al Señor en su iglesia, de aprender y crecer. Sí, y quiero decir que no es una escuela para, ¿cómo se dice?, lucrar. En realidad estamos ofreciendo eso como iglesia, como ministerio. Filadelfia está tratando de hacer algo por servir a esta comunidad también en esa área. Vimos que teníamos
libertad y la oportunidad de hacerlo y entonces pues por eso es que se abrió. Así que los costos no son lo que se pagaría normalmente en una escuela de música. Créame que el costo es básicamente para poder cubrir un estímulo que se da a los maestros que enseñan ahí. Eso es todo lo que hacemos. No estamos rentando un espacio, no estamos pagando lo que cuesta un edificio, no es esa la razón para estar haciendo este trabajo. Solamente tiene que ver con la oportunidad que tenemos y creemos que podemos ofrecer para servir a la comunidad en la ciudad. Incluso si usted conoce a alguien que ya sabe algo de música, pero le gustaría, ¿verdad?, perfeccionarse, o usted le gustaría, pues vaya, pida la información. Como dije, la oportunidad que tenemos es muy buena. Los maestros son muy capacitados. Milka está ya terminando en UTEP una licenciatura en música y no es la única, hay muchos ahí. Bueno, los profesores, gente muy capaz. Además, tratamos de que la gente que está enseñando sean personas de buen testimonio, estables en sus congregaciones, que han dado pruebas de servicio en su iglesia. Y eso también me parece que es muy importante. Y se complementa, no solamente va a haber algo sobre la práctica de cómo tocar un instrumento, pero va también a recibir algo sobre teoría de la música. Si tiene interés de crecer, de leer música, aquí lo puede hacer, eventualmente lo va a aprender. Y otro elemento más es de la teología de la adoración, tan necesario entre nuestros equipos de alabanza en nuestras congregaciones. Es muy importante entender qué es la adoración y cómo se desarrolla dentro de la iglesia. Así que, Milka, ¿cuándo comienzan? El 28 de agosto. 28 de agosto es nuestro primer día de clases. 28 de agosto, primer día de clases, 2400 George Dieter. Y repito otra vez el teléfono, 915-740-3758. 740-3758. Apúntelo para que usted pueda llamar a Milka en cualquier tiempo. Ella le va a responder. Y Milka va a estar aquí durante este tiempo, una hora, ahí en los teléfonos. Nos va a ayudar a responder las llamadas. Si usted tiene necesidad de oración, 532-8518. Área 915-532-8518. Milka nos va a ayudar. Y si usted tiene preguntas para Milka, ¿verdad? Ahí también puede llamarla. Esto es parte del Ministerio de Filadelfia. Gracias, Milka. Bueno, ahora retomamos este tema que tiene que ver con el sufrimiento. Las sesiones pasadas hemos estado hablando de por qué sufren las personas. Hemos dicho desde un inicio que todos experimentamos el sufrimiento. Dijimos también, entre otras cosas, que el sufrimiento puede ser por 3 razones básicas. Número 1, puede ser producto de la voluntad de Dios nada más. Es Dios quien regula el sufrimiento, es Dios quien permite también el sufrimiento. Eso es posible. También dijimos que otra causa podría ser nuestros equívocos, las cosas que no hacemos bien. A veces somos tercos en ciertas cosas, sufrimos por nuestro comportamiento. Yo como pastor, muchas veces alguien me ha preguntado si he sufrido por ser pastor, y he dicho otras veces, yo no he sufrido por ser pastor, he sufrido por la clase de pastor que soy, pero no por servir al Señor. Así que a veces sufrimos por nuestras decisiones, sufrimos por el carácter que tenemos, sufrimos por otras cosas que no son ni la voluntad de Dios, ni tampoco es que Satanás se metió en medio. Pero otras veces sufrimos por causa del pecado. Y este sufrimiento que es por causa del pecado, no hay forma, sencillamente no hay forma de evitarlo. Porque así como heredamos 2 ojos, nariz, boca y una complexión física definida como seres humanos, junto con eso hemos heredado también una naturaleza pecaminosa que nos hace sufrir. De esa naturaleza pecaminosa se desprenden, por ejemplo, estas decisiones equivocadas,
estas relaciones equivocadas, este cuerpo que se enferma, que se hace viejo, y etcétera, etcétera. Todo eso sucede a partir de ese momento en el que el hombre peca. Pero hay otras veces que el sufrimiento, como dije, viene de parte del Señor. No es necesariamente que es Dios el que lo provoca, pero es Dios el que lo permite. Eso lo vimos en Job, cuando Satanás viene y dice, quítale todo lo que tiene, pon tu mano sobre él. Y dice Dios, no voy a ponerla yo, te doy permiso que lo hagas tú, pero con restricciones. Hay cosas que tú no puedes hacer, le dice a Satanás. Job se queda en una ruina total, sufre la delincuencia organizada de su época, sufre desastres naturales en su época y sufre enfermedades físicas en su época. Job termina, según el texto bíblico, sentado en una especie de basurero donde hay ceniza, rompe una taza de barro, un frasco de barro, y con eso que ha roto de esa taza de barro comienza a rascarse aquella sarna maligna que había salido por todas partes. Y en esa condición es que Job da gracias a Dios, glorifica el nombre de Dios, bendice a Dios. Durante sesiones anteriores hablamos de cómo puede alguien en medio de un sufrimiento dar gracias a Dios, decir, esto que me vino es una bendición de Dios. Parece una locura. Sin embargo, dijimos, Job hizo lo que estaba acostumbrado a hacer toda su vida, adorar a Dios. Job adoró a Dios mientras tuvo toda clase de bienestares, adoró a Dios mientras sus hijos estuvieron bien, adoró a Dios mientras él estuvo sano. Pero Job siguió haciendo lo que hacía siempre, adorar a Dios cuando todo le fue quitado, cuando el pesar en el alma, en el corazón, por la pérdida de sus hijos, por la pérdida de sus bienes, por la pérdida de su salud física. Dice que Satanás dijo, piel por piel, que el hombre cambiará de parecer. Satanás está diciendo, cuando los conflictos vienen de afuera, se pueden tolerar, pero cuando el hombre es afectado en su interior, en su propio cuerpo, entonces las cosas cambian. A veces eso no sucede. Yo he predicado muchas veces en funerales y he dicho, hay que aguantar, hay que dar gracias a Dios, hay que esperar en Cristo, viene el día glorioso en el que Él va a aparecer en las nubes y nuestra esperanza se va a cumplir. Eso es muy fácil decirlo, pero cuando el que está muriendo soy yo, a veces parece cambiar un poco el panorama. Cuando otro no tiene dinero es fácil decir confía en Dios, pero cuando me falta a mí es un poco más complicado. Eso le pasó a Job, Satanás lo sabía y le dice a Dios piel por piel, le has quitado todo, pero no, él sigue saludable. Toca su cuerpo, verás como si no cambia de parecer. Satanás lo hizo una vez más, Dios reguló eso, lo permite. Satanás toca el cuerpo de Job, una enfermedad horrenda, terrible, y Job, dice la Biblia, con todo esto no pecó. Alguien dirá, sí, pero ese es Job y ese es el Antiguo Testamento. Y eso es una historia de hace unos 5 o 6 mil años. ¿Qué hay del sufrimiento ahora? El Nuevo Testamento habla del tema, por supuesto, en los mismos términos en los que se presenta en el Antiguo Testamento. Solo que en el Nuevo Testamento parece añadir elementos a la idea del sufrimiento que no aparecen en el Antiguo Testamento. Y de hecho, me gustaría mucho quedarme con la idea del Antiguo Testamento, donde no se queda sujeto como si fuera parte de la naturaleza de la vida común sufrir. Algunos sufrieron, pero en el Nuevo Testamento las cosas cambian. Y así es que entramos a este tema y dándole la bienvenida también ahora al pastor Luis Alba. Hola, ¿qué tal, pastor? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos ustedes y agradeciendo como siempre a nuestra hermana Grace Randall y bendiciendo a toda la gente del canal 38. El tema que viene usted tratando, pastor, se me hace muy interesante la manera en la que el Nuevo Testamento lo presenta. Si tomamos como referencia el hecho de que la revelación de Dios es progresiva, vamos a encontrarnos que en el libro de Job pareciera que hay unos vacíos que son suplidos solamente por el aferrarse a la fe. Pero quedan frases como estas:
¿quién nos diera un intermediario, un árbitro, un intermediario que juzgase, que estuviese entre Dios y yo? En otras palabras, que me explicara las cosas que yo no entiendo. En el libro de Job vemos que Job tiene de repente también destellos de un desvarío, donde maldice el día que nació, donde se queja, y también después vemos a Job replanteándose, reconviniéndose a sí mismo, por así decirlo, y diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, etcétera. Pero deja ver Job, aunque al último decide confiar en Dios en medio del sufrimiento, decide aferrarse por la fe. Nos quedan ahí en el aire ciertas preguntas que Job hace, y parece que el Nuevo Testamento las recoge, y sí, el Nuevo Testamento da más luz con respecto a eso. Por ejemplo, Hebreos, la manera en que presenta el sufrimiento, lo presenta a veces como parte de una disciplina amorosa de nuestro Padre Celestial. Me llama la atención que Santiago nos enseña que en el sufrimiento incluso podemos tener gozo y podemos gozarnos en las pruebas. Pedro nos da todavía más luz, porque Pedro dice que en el sufrimiento, cuando nosotros estamos sufriendo, estamos cumpliendo con los sufrimientos de Cristo. Pablo dice que en el sufrimiento tenemos el privilegio de conocerlo en sus padecimientos, para después participar también del poder de su resurrección. Y Apocalipsis, solamente esto que estoy citando como introducción, nos enseña que aunque el justo sufra, al final tendrá una recompensa, y que Dios incluso juzgará con justicia perfecta a los que le causaron el sufrimiento del pueblo. Recogemos ahorita un poquito de lo que estamos viendo, pastor, ya no solamente producto de esta pandemia o de las cosas naturales de la vida, no las atípicas, sino por ejemplo lo que está ocurriendo ahorita en Afganistán. Sí. Nos encontramos con que esa nación fue olvidada, y el nivel de vida que iba retomando dio apertura para que el cristianismo se empezase a establecer de nueva cuenta en Afganistán. Pero ahorita, por ejemplo, la iglesia en Afganistán se encuentra amenazada. No de que le pidan cubrebocas y la gente se moleste, Sí. o que hay una encuesta que no les gustaron las cortinas que pusieron, sino una iglesia que se encuentra amenazada bajo esta sentencia. Sabemos dónde están y vamos por ustedes. Es gente que va a sufrir. Sí, yo creo que en estos días, justo hace, ¿qué le diré? Hace apenas unas cuantas horas, porque esto fue ayer, estábamos hablando de eso algunos amigos, y uno de ellos dijo: cuando vi eso yo iba a poner en Facebook, oremos por Afganistán, y luego algo así muy conmovedor, ¿verdad? Decía él, muy conmovedor. Dice, pero yo cuando empecé a escribir me vi sentado con el aire refrigerado en mi sala a todo lo que daba, con una televisión enorme de pantalla, con un sillón bien cómodo, estaba comiendo algo también, tenía la cita para vernos esa noche y cenar juntos, casi asomar por la ventana y ver allá afuera hay unos cuantos carros o autos que manejamos en esta casa, y dice, comencé a pensar, se me hace que los que necesitan que oren por nosotros Somos nosotros, ¿no? somos nosotros, ¿no? Estamos nosotros tratando de orar por alguien que posiblemente esté experimentando un sufrimiento, pero que según el texto bíblico, si es que esa persona conoce a Dios como creemos, está experimentando el gozo de sufrir por Cristo. Tal vez necesitamos eso. Entonces, a veces pensamos en eso, ¿verdad? Vamos a orar por el que está sufriendo por la causa del evangelio, por la iglesia perseguida. Sí, hay que orar, por supuesto, ¿verdad? Pero se me hace que hay que orar para que nos persigan. Sabe que algo que es bien importante, yo he platicado este miércoles, vamos a tener un invitado que viene de Nepal, misionero, y algo que siempre es en común con cualquier misionero que viene de trabajar en esos lugares donde hay persecución,
donde los queman, los maltratan, los expulsan, etcétera, los asesinan por su fe, es que en aquel contexto el sufrimiento no es visto como un fuego extraño de prueba, sino como parte inherente de su fe e incluso como la oportunidad de dar testimonio de Jesús. Y dicen mucho que hay unas manifestaciones muy especiales, intervenciones divinas en el contexto de la persecución. Y muchas de las veces lo que, con todo respeto lo digo, pero a mí me toca también el coscorrón, el pedradón, lo que ellos dicen es que el contexto de cristianismo que nosotros tenemos aquí, que usted hablaba ahorita de toda esa bendición de comunidad que no la valoramos, dice, el cristianismo de ustedes como tal no se sostendría allá ni siquiera por un mes, por los criterios que tenemos, ¿no? Cada 4 años en los Estados Unidos promedio, la gran mayoría de los cristianos emigran a otras congregaciones por la gran diversidad y todas las opciones que hay. Allá no. Aquí podemos quejarnos de que no hay cunero para los niños, que aquel ujier no me saludó, que por qué no me dejaron sentarme donde yo me siento, que el pastor hizo un comentario que me pareció demasiado extremo. Allá no hay de eso. Y la gente tiene el sufrimiento como algo que, lo que dice Pedro, como una bendición que les ayuda a ellos a ser formados. Bueno, pero ahorita lo vamos a ir hablando más adelantemente, porque el tema realmente se da para contextualizar con lo que nosotros llamamos tribulación y lo que realmente la gente está sufriendo y cómo lo está enfrentando, ¿verdad? Aquí no podemos nosotros decir que el sufrimiento no va a venir, sino con qué actitud lo vamos a enfrentar y qué herramientas tenemos para tener una buena actitud. Sí. Nosotros en realidad entendemos, yo creo que todos estaríamos de acuerdo ahora en eso. En esta comunidad no estamos sufriendo por la causa del evangelio, realmente no. Como dice el pastor Alba, sufrimos, bueno, nosotros le llamamos sufrimiento a la idea de lo que no nos gusta a nosotros, pero no necesariamente es eso sufrimiento. Habría que estar en los lugares donde realmente se sufre para saber qué es sufrir. En algún momento estuve en algún lugar, un país donde todo lo que había para comer todos los días era un poco de café, pan, un pan sin azúcar y sin nada, y alguna vez arroz. Eso era todos los días, todos los días. Recuerdo mucho que así fue por unos 10 días en ese lugar. Yo necesitaba otra cosa, quería comer otra cosa, pero no hay, solamente un poco de café, un pan, no tenía mantequilla, no había nada para ponerle un pan, incluso mal hecho, un poco duro, un poco de café negro, no había leche, no había crema, un poco de azúcar, y eso era un buen desayuno allí. Sí. Un Tenemos poco de una arroz, idea del país en el que usted estaba. un poco de arroz, y le digo a otros, cuando yo volví a mi casa hasta hoy, no volví a comer igual. Cada vez que recuerdo eso, le doy tantas gracias a Dios por las bendiciones que tenemos, ¿no? Entonces, alguna vez me quejé por lo que no me gustaba y el sabor que tenía, pero cuando estuve ahí, ¿verdad? Entonces me di cuenta lo que realmente era sufrir. Entonces, en ese sentido es que nosotros debemos valorar, entender de qué se trata cuando se habla de sufrir. Otra vez, la Biblia habla sobre el sufrimiento y este sufrimiento no tiene que ver con nuestros actos, no tiene que ver. Yo sufro por la clase de persona que soy, sufro porque soy terco, sufro porque tomo malas decisiones, sufro porque mal administro los bienes que Dios ha puesto en mis manos, sufro porque guardo en mi corazón rencor, temor, ira, enojo, sufro por cosas semejantes a estas. En realidad, no estoy sufriendo porque es la voluntad de Dios. Si sufro un malestar estomacal es porque tal vez no estoy siendo bien alimentado. Un día, Pastor Alba, en una clase, en un lugar, recuerdo mucho esa experiencia.
dos o tres de los compañeros de clase, estábamos internos, tuvieron un conflicto muy serio. Casi se hicieron a golpes ellos, ¿no? Y la siguiente mañana uno de ellos no estaba presente en el salón, así que vamos a orar por tal persona, dijo, porque esta mañana se sintió mal. Tuvo alguna alteración en su corazón, está ahora con problemas cardíacos, una cosa así, ¿no? Porque el conflicto fue bastante serio. Yo sabía el conflicto, pero éramos 4, yo estaba un poco de lejos, yo vi lo que estaba pasando, habíamos unos 30 estudiantes, así que el resto de los otros 20 y tantos estudiantes comenzaron a orar por aquel que se había sentido mal. Mientras orábamos, yo pensé, él está enfrentando un malestar emocional y físico por las grandes ofensas que le hizo a la otra persona, casi lo golpea, casi le da un infarto de coraje. Y nosotros estamos aquí orando por alguien que hizo semejante cosa. ¿Cuántas veces oramos por cosas así? Yo insisto, ¿verdad? 915-532-8518. Hable. Nosotros queremos orar. Pero junto con nuestra oración, yo le invito para que usted haga un análisis muy personal. ¿Por qué usted está sufriendo lo que está sufriendo? A veces gente llama, pastor, mi familia se está desbaratando. ¿Cuál es la causa? Porque si nosotros oramos aquí, pero usted insiste en esos equívocos, la familia se va a desbaratar. La oración no va a componer necesariamente esas cosas. ¿Por qué estamos sufriendo? ¿No? Cuando se sufre por la causa de Cristo, las cosas son totalmente distintas. Como dice Pedro, el sufrimiento por Cristo no produce la necesidad de decir a alguien, ore por mí, estoy sufriendo porque me enojé, estoy sufriendo porque gasté el dinero en lo que no debería, estoy sufriendo porque empecé una relación que no debería, etc. Entonces, ¿por qué estoy sufriendo? Vale la pena analizar eso, me parece. Sin duda alguna que el sufrimiento, como usted lo está mencionando, no estamos hablando de un sufrimiento por mala conducta, ¿no? Estás hablando del sufrimiento en dos sentidos. Uno, por la causa de Cristo, ¿verdad? Otro, porque aún el justo, no necesariamente por persecución, pero tal vez enfrenta el dolor, como Job, que la gente pregunta, bueno, pero si él es una buena persona, ¿por qué le ocurre eso? Y me llama mucho la atención, pastor, que sea vía persecución. Sí. Por vía persecución o por vía de aflicción natural, enfermedades, desgracias, reveses, etcétera. El sufrimiento del cristiano es inherente, es parte del testimonio. Es decir, Dios usa nuestro sufrimiento para que el testimonio de la gracia de Dios sea visto en nosotros, nuestra actitud con la que nosotros actuamos frente a la desgracia, frente al dolor, frente a la persecución. Es decir, es la perfecta oportunidad para que nosotros demos testimonio. Venía a mi mente, pastor, unas citas que compartí este fin de semana, donde Jesús hablaba de la actitud que se debe tener frente a los enemigos, que en el contexto del primer siglo, donde hay esa ocupación romana, donde están padeciendo los judíos la ocupación más cruel, y dice, si un soldado te exige, según el criterio romano, en el derecho de ocupación que tienen sobre la tierra de Israel, si te exige que le cargues una milla a su carga, Jesús dice, no le maldigas y cargues una milla nada más, sino cárgala 2 millas. Es decir, enfrenta el sufrimiento, la injusticia, la persecución, pero con una actitud que dicha actitud va a reflejar mucho el carácter de Cristo en ti. Va a ser una oportunidad para dar el testimonio piadoso, porque esos tiempos, yo oigo mucho que se dice, maneja mucho, es tiempo kairos, es tiempo de oportunidad. Y dicen, el tiempo kairos es mucho para recibir cosas buenas. Pero Job dijo, no solamente cosas buenas vamos a recibir. Entonces hay tiempo kairos, si así lo queremos ver, tomando esa jerga muy de hoy,
para entender que aún la adversidad es una ventana de oportunidad que se abre para dar testimonio. A través de la historia hay organizaciones que hoy existen, ¿verdad? La Cruz Roja Internacional, el Salvation Army, y podría citar World Vision y muchas más, que nacieron como una respuesta a tiempos de crisis. Entonces, la oportunidad de dar testimonio es en la adversidad, pastor. Así es, y eso nos hace pensar, vamos a ir un video, pero vamos a pensar en esto, reflexionar en esto, lo que regresamos es mi piedad, ¿verdad? Mi piedad es más valiosa, es superior a las advertencias que Dios nos hace, porque cuando estamos sufriendo, ¿verdad? No quisiéramos, ¿quién se alegra por eso? Nadie. Como dice el pastor y dice bien, no queremos que la gente sufra, esperamos que se resuelvan esos conflictos y demás, pero eso es lo que yo quiero. ¿Qué hay de la voluntad de Dios con respecto a eso? Un video musical y regresamos, no se vaya. El sufrimiento en el Nuevo Testamento. Ya hemos hablado un poquito sobre el sufrimiento en el Antiguo Testamento y estamos tratando este asunto. Y antes de ir a esta pausa, hicimos una pregunta. ¿Qué pasa con mi piedad? ¿Es más que las advertencias que Dios hace? El pastor Alba, mientras estábamos en esta pausa, estábamos hablando ahí de Hechos en el 14:22. ¿Sí? Hechos 14:22. No es el único pasaje, pero hay muchos textos que advierten al creyente que el sufrimiento es parte de la naturaleza propia de la vida cristiana. Ahora, en primer término, el sufrimiento por la causa de Cristo. Y de ahí vendrán otros sufrimientos, pero Hechos, Pastor Alba, Hechos 14:22. Pablo, después de haber sido apedreado en Listra, y lo sacaron arrastrando y lo dejaron creyendo que estaba muerto, después de que él se levanta, se reanima y vuelve a predicar, Pablo tiene una perspectiva muy clara que dejarle saber a los discípulos. Y es que dice que mientras los afirmaba y fortalecía, los animaba a perseverar en la fe. Fíjese qué importante. El que está padeciendo el sufrimiento está animando a los que no están sufriendo. Porque tal vez ahorita dice usted, bueno, a mí no me interesa el tema, yo no estoy sufriendo, yo estoy con mucha fiesta, ustedes están tratando un tema que a mí no me interesa. Bueno, qué bueno que no está sufriendo ahorita, pero no estamos exentos de sufrir mañana. Y Pablo les dice, es necesario que entendamos que tenemos que pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. No que Pablo les está diciendo que el sufrimiento los introduce al reino de Dios, sino en la perseverancia como creyentes. Tenemos que entender que el fuego de prueba no es algo extraño, que la adversidad no es algo extraño, sino que a veces pareciera que es permitida, programada y pudiera ser que hasta presupuestada por Dios, en el sentido que esta nos va a ayudar a nosotros a ser formados, que lo que hemos recibido de Dios, la adversidad lo único que hace es permitir que se muestre la convicción, la madurez espiritual, la determinación del creyente en perseverar. Entonces, ahorita es muy importante que nosotros consideremos eso, porque muchas veces asumimos una posición que suena muy bonita, ¿verdad? Suena muy bonito, por ejemplo, yo que estoy malo y que me digan, ¿sabes qué? Yo te declaro sano, pues suena muy bonito, pero ¿será la voluntad de Dios en el momento? ¿O será que Dios tiene un plan de que una persona siga enferma, a pesar, pueda estar batallando, porque hay un plan soberano, sabio, que a veces nosotros ignoramos, pero nosotros queremos tomar atajos o salidas rápidas de evadir el sufrimiento natural, o no se diga el de la causa de Cristo, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, ahorita
nosotros vemos que hasta el día de hoy aquellos conflictos de las guerras medievales, de las cruzadas, donde se iba a defender la causa de Cristo, pero con espada, literalmente, nos ha causado un problema hasta el día de hoy con los habitantes del Medio Oriente. Ahorita tenemos gente allá, hermanos en Cristo, misioneros, gente de Dios, que no salió en ese avión, que decidió quedarse y enfrentar la adversidad para dar testimonio de Cristo, consciente que es necesario que a través de muchas dificultades nosotros en nuestro proceso como hijos de Dios, antes de que vayamos a su presencia, vamos a enfrentar no una, sino dice muchas son las aflicciones sí. del justo. Y el tema de pasar, como dice Hechos, muchas dificultades, no está limitado, ¿verdad?, a razones, pero está abierto así, como el texto enseña, a muchas dificultades. Esta expresión, pues, básicamente significaría estar apretado. Estoy sujeto, esa es la realidad. Es una especie de obligación, como se presenta en el texto, ¿verdad? Está sujeto a ser atribulado, a ser apretado por situaciones. Y hay infinidad de cosas, vuelvo otra vez, hay que identificar esas cosas. Yo no soy culpable, no soy responsable de lo que está pasando en el mundo con esta pandemia. Es una cosa que me atribula. Si en mi casa alguien murió por causa de COVID, estoy pasando una tribulación emocional. Es una cuestión física, es una cuestión de salud pública a nivel mundial. Yo no soy el culpable, yo no lo provoqué, yo no lo hice, no es consecuencia de mi pecado. Hay infinidad de factores alrededor de ese evento. Entonces, eso es pasar por muchas dificultades. Cuando la economía se viene abajo, cuando el patrón dijo estos meses pasados no hay más dinero para pagarte, no soy culpable, yo llegaba a tiempo, era el mejor empleado, yo no era el trabajador que llegaba con aliento alcohólico y cansado el lunes, problemático, peleonero, no, es que se acabó el trabajo. Muchas dificultades y la lista es larga, sí, ¿verdad? La lista es larga. Entonces, el texto dice es necesario. ¿Por qué? Pues no porque Dios dice, bueno, es que si no las pasas no hay entrada en el cielo. En realidad esa necesidad está en la experiencia de la provisión de Dios. Porque así es como Pablo lo presenta. Es un gozo, dice Pablo, cuando se sufre. Y la razón es que Pablo vio, en medio de todo ese sufrimiento, todo el tiempo vio cómo es que Dios se glorificó. Algo que menciona usted, pastor, muy importante. Pablo, una vez que es apedreado, que sobrevive, dice, es necesario. Y más adelante a los filipenses les habla de una manera todavía más amplia. Ya no habla de una necesidad que no podemos evadir. Está hablando de un privilegio, porque sí, dice en Filipenses 1:29, porque a ustedes les es concedido, escuche esto, no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Ahorita está muy de moda. Soy coheredero con Cristo, ¿verdad? Y luego la teología esa de un reino aquí y ahora, no, pero un reino muy, muy material, que dice, vamos a reinar aquí. Y como vamos a reinar, tenemos que vivir en la mejor casa, manejar el mejor auto, tener lugares de gobierno, porque estamos reinando. Suena muy... Y todo eso está bien si se puede. Sí, porque pero, si ese es el plan de Dios, bueno, qué bueno. Pero a donde yo voy es a esto, es que solamente vemos lo positivo. Y Pablo está diciendo que no solamente nos es concedido conocerle o creer en Él, sino también sufrir o padecer por Él. Entonces, ¿dónde estamos nosotros escuchando ahorita? Que usted y yo tenemos el privilegio de padecer. Incluso hay una frase por ahí, un eslogan de algún grupo, ¿verdad? Que dice, pare de sufrir. Bueno, cuando usted va a la Biblia, no hay tal respaldo. No, es comience. No. En el texto es empiece a sufrir. Empiece a sufrir. Cuando usted conoce a Cristo, usted empieza a sufrir. Decían los antiguos, el día que le dijiste sí a Cristo, le firmaste una carta de renuncia al enemigo. Entonces va a haber todo tipo
de pruebas, de luchas. Entonces no podemos vender esa utopía de decir, ven a Cristo, tú ya no vas a sufrir, ven a Cristo, tú ya no vas a padecer escasez económica, ven a Cristo, tú nunca te vas a enfermar. Y si te enfermaras, por arte de magia, hacemos un decreto o hacemos un ritual, casi desde el punto de vista de casi entre un sincretismo entre metafísica y cristianismo, hacemos un acto y usted es sano. Suena muy lindo, suena muy bonito, pero la realidad es que la Biblia jamás nos enseña tal cosa. La Biblia nos muestra la realidad de que nosotros tenemos incluso el privilegio, porque cuando maneja la palabra concedido, literalmente significa algo como dar una muestra de buena voluntad. O sea, yo te concedo esto. ¿Sí? La palabra conceder es algo que le están dando un privilegio a alguien que participe de algo. Usted llega a una fiesta, usted se sienta ahí atrás y se para el anfitrión y dice, no, ven, yo te concedo que tú te sientes conmigo aquí a la mesa. Así como Dios nos concede que nos sentemos en los lugares celestiales con Cristo, también nos concede el privilegio de padecer por la causa del Señor, pastor. Sí, y esta misma idea, porque si volvemos a Filipenses, mire, se puede notar bien, a ustedes se les ha concedido, se les da el privilegio. El privilegio. Se les otorga la libertad, la buena voluntad, la bendición. Esto no es una maldición, esto no es lo voy a hacer para ver para que le vaya mal, para que darle un mal sabor de boca, para dejarle una mala experiencia, no. Porque en esta primera parte se nos ha concedido el privilegio, se nos ha concedido esta libertad de creer en Cristo, se nos ha concedido. Y esto de creer en Cristo, ¿qué nos ha traído? Si usted y yo hacemos una lista larga, ¿verdad? ¿Qué cosas nos ha traído creer en Cristo? Pues yo, como dice un canto por ahí, puras bendiciones. Puras bendiciones. ¿Verdad? Hemos recibido de Dios puras bendiciones. ¿Por qué? Por creer en Cristo. Pero el texto no para ahí. El texto hace esa conexión. No solamente se ha concedido creer en Cristo, que es absolutamente maravilloso, asombroso. La gracia de Dios es única. Eso, ¿quién no puede estar contento con eso? Pero junto con eso se ha concedido también sufrir por Cristo, ¿verdad? Sufrir por la causa de Cristo. En Filipenses, San Pablo sigue hablando sobre este tema desde diferentes perspectivas, incluso presenta en el capítulo 2 el sufrimiento, la humillación de Cristo, y dice que esto mismo debe existir en el creyente. Si Cristo sufrió lo que sufrió, es la cruz y todo lo que hemos escuchado y sabemos con respecto al sacrificio de Cristo, entonces, ¿qué hay de nosotros? La actitud de ustedes, dice Pablo, debe ser como la de Cristo Jesús. Entonces, y si seguimos, podemos pasearnos libro por libro en el Nuevo Testamento y vamos a encontrar el mismo concepto. La idea de sufrir por la causa con un propósito. de Cristo. Hay un propósito. Siempre hay un propósito. Que son ciertos vacíos que aparentemente quedan en el Antiguo Testamento. Hay ciertas preguntas que no están del todo resueltas, pero el Nuevo Testamento las recoge y ya sea el Señor, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, nos van enseñando cómo, por un lado, es necesario, por otro lado, es concedido como un privilegio. Pero llega el momento donde yo veo que no solamente es necesario en el punto de vista que es ineludible, sino que es formativo, o sea, que es parte. Porque en Colosenses 1:24, Pablo dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Pablo está diciendo, me falta todavía sufrir más por la causa de Cristo, pero voy completando. Y la idea esa de voy completando en el lenguaje original tiene que ver con algo que se va formando, algo que se le está dando forma. Todavía no está del todo formado, pero se va formando. Y Pablo reconoce que todo lo que estemos enfrentando, el sufrimiento piadoso,
vía persecución o usted padeciendo una enfermedad o cualquier otra cosa donde usted es justo, usted no está actuando de una manera que usted está buscando ese mal, Pablo dice que todo esto es formativo, nos va a completar. Hay una palabra que se usa a veces en estos términos, que es la palabra teleios, para madurar, para formar, a completar algo. Entonces, nosotros no debemos de perder de vista que somos llamados a ser formados en la imagen del Hijo, y así como la alegría tiene su parte, el sufrimiento también la tiene. ¿Sí? Y si volvemos a Colosenses, ¿verdad? Pues yo voy a leer el verso 10, para que vivan de manera digna, el capítulo 1, verso 10, digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica, y mire lo que sigue aquí, dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, verso 11, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Eso involucra, desde luego, lo que es sufrir. En el periodo que esto se escribió estaba el pensamiento de los estoicos y de los gnósticos también, ¿verdad? Y esta es una combinación de ideas. Jesús no puede haber sufrido como Dios, porque Dios no sufre. Este es el pensamiento de aquella filosofía. O eres hombre o eres Dios. No puede ser las dos cosas. Y si tú eres capaz de sufrir, es que tu sufrimiento es estoico, ¿verdad? De ahí se usa la expresión todavía de cómo un líder estoico en una comunidad, ¿verdad? Cómo se ha portado de una manera estoica. Quiere decir, ha sufrido de una forma extraordinaria. Pero el texto no habla de un sufrimiento producto de esa voluntad, porque a nadie le gusta sufrir. En la cultura griega estás sufriendo porque quieres. El sufrimiento te eleva al rango de héroe, de líder de la comunidad. O sea, tú mereces un reconocimiento por lo que sufres. O el concepto oriental también, ¿no? De purificación. De purificación. Pero yo tengo una pregunta, pastor. Si el Nuevo Testamento es muy claro con respecto al sufrimiento, naturaleza, propósito, incluso beneficio, incluso del sufrimiento, si nosotros no lo enseñamos, sino que enseñamos solamente cosas bonitas, evadiendo, yo tengo una pregunta: ¿cómo puede afectarle a un creyente el no tener una conciencia clara con respecto al sufrimiento? Bueno, una de las cosas que nos pasan, y tendríamos que volver, ¿verdad?, a la pregunta que hicimos cuando esta segunda sección comenzó, tiene que ver con mi piedad. Mi piedad es más que la advertencia de Dios, ¿verdad? Porque yo puedo, hermano, mire, por ejemplo, para responder un poquito, vamos a orar, ¿verdad?, por peticiones en un momento, pero a veces oramos por otro tipo de necesidades. Oramos, tenemos la práctica de hacerlo, pedir al Señor que bendiga a las personas que han colaborado de alguna forma en la obra de Dios, con su ingreso o con su trabajo. Y uno dice, bueno, alguna vez usted ha oído eso, ¿no? Bendice al que no dio para que la próxima vez pueda. En la Biblia no existe un solo parte donde diga que Dios bendice a alguien que se porta de ese modo. No existe, pero yo tengo la intención que suceda. Ahora, ¿será que Dios va a violentar estos que son principios bíblicos por mi piedad, por mi buena intención? Yo no quiero ver sufrir a nadie. No quiero. No es que estemos haciendo una apología al sufrimiento, no, ni promoviendo el sufrimiento. Por supuesto, no estamos aquí ni porque alguien que nos conoce, ¿verdad?, a lo mejor va a decir, si supieran, ¿verdad?, en qué carro andan, o la casa que tienen, o dónde comen, o yo no sé, que tampoco, ahorita nos vamos al Caldito. Sí, ahorita vamos a un lugarcito muy rico aquí cerca, pero no es que vivimos entre lujos, no tenemos un yate privado, bueno, nosotros no. Pero no estamos aquí defendiendo esa idea, no estamos aquí insistiendo, usted tiene que sufrir. Alguien dirá, bueno, es que usted no está sufriendo lo que yo. No, lo que estamos diciendo es, en cualquier momento, y eso yo lo repito muchas veces,
Yo he dicho muchas veces y lo repito esta mañana, si usted le toca sufrir alguna crisis estos días después de que nos está escuchando, no olvide, el sufrimiento es parte de la naturaleza humana. Todos los seres humanos sufrimos, pero, segunda cosa, identifique bien la causa de ese sufrimiento. ¿Por qué estoy pasando esta condición? Si en algún momento usted se da cuenta es que es Dios. Si usted sufre por la causa de Cristo, no hay nada que preguntar. Si usted sufre por la causa de Cristo, entonces levante las manos, gócese, mire el cielo abierto como lo hizo aquel primer mártir mientras era apedreado. Mire las oportunidades de hacer crecer la fe de otros como lo hizo San Pablo cuando escribió y dijo: por causa de mis cadenas, de mi sufrimiento, otros en la fe están avanzando, están yendo más lejos. Por causa de lo que sufrimos por Cristo, el evangelio crece. Si eso está pasando en su comunidad, alrededor de su vida, usted levante sus manos en victoria. No hay mejor forma para hacerlo. Pero si usted sufre producto de sus actos, de sus equívocos, vuelvo a repetir, de su mala administración, de los bienes que Dios ha puesto en sus manos, de las formas, de los equívocos, entonces es tiempo de analizarlo y reconocer, estoy sufriendo por mi causa, por mis equívocos, pedir perdón al Señor y orar. Aquí están algunas peticiones y yo leo algunas, Pastor Alba, por favor, otras. Alguien está sufriendo por depresión, es un conflicto muy común en estos días. Oramos que el Señor le ayude también. Patricia está embarazada, ahora mismo está teniendo un conflicto también, está sangrando. Sí, vamos a orar por Abigail, se llama, para que el Señor haga su voluntad en la matriz de esta mujer y con ese bebé. Katy pide también salud mental y fortaleza espiritual, ¿verdad? Sin duda, la voluntad del Señor es fortalecer su vida espiritualmente. Sanidad en los huesos, pide Manuela, también salud por José Luis, por trabajo, por protección. Mari González está pidiendo por su familia, ¿verdad? Y por sanidad. Vamos a orar que Dios actúe. Salvación, sin duda alguna, es lo que Dios quiere para la vida de los hombres. Eso lo pide María, sus hermanos. Raimundo está pidiendo por sanidad, también por sus pulmones, que el Señor fortalezca su cuerpo Aquí físico. tenemos varias peticiones por sanidad, pero hay una que me llama mucho la atención. Piden la oración por Judith Carmona, que es misionera en Afganistán. Nos están haciendo esa petición, orar por la misionera Judith Carmona, que está sirviendo como misionera en Afganistán, Pastor. Pastor Alba. Señor, en esta hora te damos gracias. Amén. Porque tú nos enseñas que aún el sufrimiento no escapa ni a tu cuidado, ni a tu amor, ni a tu propósito. Hoy oramos por todos los que están sufriendo y batallando y pedimos tu bendición sobre ellos, sobre todo en convicción de entender que tú estás en control. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, alguien escribió y dijo, la misión es sufrir el sufrimiento. En la historia de la iglesia han sido 2000 años de luchas y sufrimiento. Nos vemos próxima semana.